Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más. Esta es la quinta sesión de nuestro taller de evangelización. Agradezco a Dios por la vida de cada uno de ustedes y por habernos permitido un tiempo con la palabra. Entonces, cada día hemos visto detalladamente la palabra con diferentes textos de la Biblia. Y bueno, hoy vamos a comenzar. Hoy compartiremos acerca del arrepentimiento. ¿Cuál es el arrepentimiento del cual Dios nos está hablando a través de la palabra? Antes de ver el arrepentimiento, quisiera un poquito retomar acerca de la ley. Anteriormente nosotros hemos visto acerca de la ley. Entonces vamos a hablar brevemente. Vamos a ver un pasaje de la Biblia, Romanos capítulo 7, versículo 7, que nos dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Agradezco a Dios por esta palabra. Dice: pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Entonces, si nosotros vemos que en la ley dice no robarás, entonces naturalmente, si nosotros robamos, nos está enseñando acerca de esa situación. Entonces, si la ley dijera no vestirás saco, entonces estaría contra la ley. Por eso la ley, como dice aquí, no conocí el pecado sino por la ley. Entonces, porque si la ley no dijera no codiciarás, entonces si no hablara acerca de la codicia, entonces la codicia no sería maldad. Por eso la Biblia claramente nos está enseñando acerca de la ley, y la ley tiene un propósito, tiene un plan. Entonces, aquí en este pasaje está diciendo que a través de la ley nosotros podemos darnos cuenta de lo que es el pecado y lo que no es el pecado. Vamos a ver Gálatas capítulo 3, versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Esta palabra dice que la ley ha sido nuestro ayo, la ley ha sido el conducto, la ley ha sido el vehículo por el cual nosotros podemos llegar a Cristo. Dice que la ley ha sido nuestro ayo. Ayo es a aquel que se encarga, se dedica para la formación, la educación de los hijos varones, hasta llegar a una edad de mayor edad. Entonces, este es el ayo, el que enseña, y si camina mal y si se está conduciendo equivocadamente, entonces se encarga en dirigirle. ¿Por qué? ¿Por qué el niño camina hacia diferente camino o hace algo mal? Porque no sabe. Entonces, aquella persona es la que le va enseñando, le va conduciendo, le va dirigiendo. Entonces, hasta llegar a cierta edad, cuando ya conozca. Así también, como dice aquí, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. La ley es
la que se encarga de enseñarnos, de mostrarnos lo que nosotros no vemos, lo que nosotros no alcanzamos a ver de nosotros mismos. Entonces dice, para llevarnos a Cristo. Una persona, para llegar a Cristo, antes debe recibir el arrepentimiento. Antes debe tener el arrepentimiento para llegar a Cristo. Si no se puede. Por eso, por la ley, nadie puede ser justificado. Por las obras de la ley, por cumplir las obras de la ley, nadie, ningún ser humano puede ser justificado. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Es importante conocer cuál es el propósito de la ley, cuál es el fin de la ley. Vamos a ver un pasaje en Isaías capítulo 55, versículo 7, que nos dice, dice la palabra, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dice la palabra, deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. Vuélvase a Jehová, vuélvase a la palabra. Cambie de dirección. Nosotros necesitamos cambiar de dirección. ¿Por qué razón? Si nosotros no cambiamos de dirección, entonces nunca vamos a regresar. Por eso, a través de la ley es el conocimiento del pecado. La ley nos conduce. No se puede llegar, no se puede recibir la salvación por la ley, si no es un conducto, es algo que nos dirige, que nos guía, que nos enseña, que nos muestra. Entonces, pero nos dice que nos lleva a Cristo, pero antes de llegar a Cristo viene el arrepentimiento. Entonces, en Isaías claramente está diciendo, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Ya, deje su camino, deje el pensamiento, deje de vivir con sus pensamientos. Dice, y vuélvase a Jehová, el cual será amplio, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Qué nos está diciendo esta palabra? Esta palabra nos está enseñando acerca de dejar aquel camino por el cual el ser humano cayó. El ser humano cayó en el pecado. Entonces dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Deje de seguir sus pensamientos, deje de vivir por sus pensamientos. Dice, y vuélvase a Jehová, vuélvase a la palabra. Entonces, nos volvemos a Dios, nos volvemos a la palabra, al Dios nuestro, dice, el cual será amplio en perdonar. Entonces, la palabra claramente nos está diciendo que será amplio en perdonar. Por eso, es importante que nosotros regresemos a Dios. Vamos a ver otro pasaje, San Lucas 15, 17. Es una palabra muy conocida, es una historia muy conocida por muchas personas.
Entonces, hoy nosotros vamos a pensar acerca del arrepentimiento a través de esta palabra. San Lucas, capítulo 15, versículo 17 al 18, dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Entonces, esta palabra nosotros la conocemos. ¿Qué sucedió? Dice que volviendo en sí. ¿Por qué volvió en sí? Y dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? Vamos a recordar un poquito más. Vamos a retroceder un poquito más. Dice que un hombre tenía 2 hijos y el menor le dijo a su padre, 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 deme la parte de los bienes que me corresponde. Yo voy a triunfar. Yo voy a hacer gran negocio. Yo voy a vivir bien. Yo voy a estar bien. Así nosotros también podríamos pensar. Nosotros, cuando las personas ponen un negocio, piensan, voy a triunfar, voy a sacar adelante. Entonces, las personas siempre piensan que va a ir bien, por tener un poco de experiencia, por tener un poco de conocimiento, por tener un poco de fuerza, por tener un poco de conocimiento, por tener un poco de sabiduría. Por eso las personas piensan, voy a triunfar, voy a salir adelante, voy a avanzar, sin darse cuenta que está siendo dirigido por los pensamientos. Así el hijo menor pensaba y con ese corazón pidió a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. El padre le repartió los bienes. Dice la Biblia, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, lejos, a una provincia apartada. Dice, ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo ha malgastado, cuando ya no quedó nada, dice que empezó a tener hambre, empezó a tener sed, pasaba frío, tenía dificultad, tenía problema, empezó la situación. Él quería cambiar, él quería salir adelante. Por eso, aún un poco, aunque había hambre, aunque tenía sed, aunque ya no tenía nada, aunque le faltó el alimento, aunque vino hambre en aquella ciudad donde él se apartó, ¿qué sucedió? Aunque vino todo esto, pero él un poquito pensando, creo que si voy más allá, entonces podré cuidar, podré obtener, quizá me vaya bien. Entonces podré salir adelante. Ganaré, me vestiré, compraré unos zapatos, una ropa, y ya un poquito cambiándome, un poquito comiendo, ya podría yo ir con mi padre y ya podría estar bien. Él pensó así, por eso fue y pidió trabajo para ganar un poco para comer, un poco para vestir, un poco para estar bien. ¿Qué sucedió? No había
fue a un ciudadano el cual solamente tiene unos cerdos. Pero dice que este hijo empezó a criar los cerdos. Y así continuamente él cuidaba, pero él tenía hambre. Dice la Biblia que deseaba comer de lo que comían los cerdos, las algarrobas. Deseaba comer aquellas hierbas, aquello que comían los cerdos. Dice, pero nadie le daba. Entonces, él con frío, con gran dificultad, con gran situación, él llegó hasta ese grado. ¿Por qué razón? Porque él no conocía, no sabía el camino, no sabía cómo regresar, porque él todavía intentaba, él todavía quería, pero nada sucedía. De repente, este hijo menor quizá quedó dormido por falta de alimento, por falta de líquido, agua, con frío. Dice que este hombre, dice que volviendo en sí, volvió en sí de aquel camino tan difícil. Por un momento no se dio cuenta en qué camino andaba. Pensó que era fácil, pensó que era sencillo, pensó que ya puede llevar la vida, ya puede vivir la vida. Así a veces los hijos pensamos, yo ya puedo hacer esto, yo ya puedo hacer el otro. El hijo en un principio así vivió, pero después de que ya no encontró nada, dice la Biblia, voy a volver a leer San Lucas 15, capítulo 15, versículo 17 y 18. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Entonces, esta palabra nos está enseñando claramente que el hijo volvió en sí. ¿Qué quiere decir volver en sí? Retornar, cambiar. Él retornó, él cambió. Nosotros leímos en Isaías, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Dejen, vuélvanse a Jehová, vuélvanse a Dios. El hijo volvió en sí. Entonces, volvió en sí. Él, por un momento, se le hizo fácil. Posteriormente, quiso intentar, quiso luchar, hasta que se dio cuenta. Hasta que se dio cuenta. No puedo. Es cuando volvió en sí. Vino el arrepentimiento. Vino el cambio. Entonces dice, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Dijo, me levantaré e iré a mi padre. Ahora
está reconociendo a su Padre. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Entonces, cuando el hijo vuelve en sí, puede reconocer al Padre, que en el Padre está todo. En el Padre está todo. Entonces, nosotros al ver esta historia, brevemente, 2 pasajes de la Biblia, el hijo volvió en sí, reconoció al Padre. Entonces, él se levantó y regresó al Padre. O sea, él dejó sus pensamientos, dejó su camino. Regresó porque él pudo tener el arrepentimiento. Entonces, nosotros a través de la palabra podemos ver, podemos darnos cuenta que nosotros, sin darnos cuenta, caemos a la desesperanza, caemos a nosotros mismos. Vamos a ver un pasaje más en la Biblia, Salmo 51, versículo 3 al 5. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. En esta palabra nosotros podemos ver, porque yo reconozco mis rebeliones. O sea que David reconoció sus rebeliones, dice, y mi pecado está siempre delante de mí. Entonces, lo más hermoso y lo principal que nos enseña este pasaje, el verso 5, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Entonces, aunque David cometió pecado, adulteró y mató, no hizo bien, es cierto, pero él reconoce y tiene la conciencia de cada uno de esos actos. Pero sobre todo él pudo darse cuenta que desde su nacimiento, desde el principio, él tiene pecado. Entonces, este es el verdadero arrepentimiento, darse cuenta del origen del pecado. Por eso, nosotros también necesitamos darnos cuenta que nosotros, a través de la ley, somos enseñados, a través de la ley somos dirigidos a Cristo. Para llegar a Cristo es necesario el arrepentimiento. Y bueno, para finalizar, Dios no nos espera con las ropas limpias, sino nos espera que regresemos con la palabra de Dios, nada más. Regresemos con Dios, con la palabra de Dios. Él es misericordioso. Entonces Dios quiere que nosotros nos arrepintamos. Sí, por eso hoy nosotros a través de estas historias hemos visto acerca del arrepentimiento. Muchas gracias.